La auténtica reforma. Los propagandistas del imperio anglo-veneciano han hecho todo lo posible para tratar de convencer al mundo de que el futuro mundial depende de la restitución de su abusivo sistema financiero. Nos inducen a centrarnos en cuestiones que tienen relativamente poca importancia, como las primas de los banqueros y ciertos temas contables, mientras los depredadores financieros siguen robándonos sin que nos demos cuenta. Nos hacen creer que los necesitamos aunque nos aboquen a una terrible austeridad fascista, a un gobierno global y a un genocidio. La auténtica reforma pasa por poner fin al sistema monetario imperial, acabando con su control sobre la emisión y el precio del dinero, y sustituirlo por sistemas de crédito soberano. Implica acabar con el poder de los bancos centrales privados, empezando por la Reserva Federal, y retomar los principios estipulados en la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Trump debería erradicar todo lo que apesta a globalización, empezando por la idea del impuesto global sobre las transacciones financieras, concebido para ser en realidad el primer gravamen de la dictadura económica global. Y lo mismo con los impuestos asociados al capital y al comercio y todo el resto de impuestos verdes, nada de financiar sistemas imperiales y punto. Y hay que hacer lo mismo con la regulación de los instrumentos financieros derivados. Trump debería ilegalizarlos. Deben declararse nulos y sin efecto todos los contratos de derivados actualmente en vigor y prohibirse firmar nuevos contratos, problema resuelto. La montaña de deuda especulativa se cancela mediante la reorganización de la quiebra y el sistema bancario que se deriva de ese proceso opera en virtud de la ley Glass-Steagall, tal como propone acertadamente el economista John Wolfe. Trump debería obligar al sector bancario a estar al servicio de la economía y no al revés. Debería fundar un nuevo banco de Estados Unidos que ejerza de intermediario entre el gobierno y el sistema bancario privado y auditar a la Reserva Federal después de echarle el cierre. Para frustrar estos planes, los círculos liberales de las élites tienen intención de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, la guerra híbrida en el frente financiero. Básicamente, la Tercera Guerra Mundial, en el que el mundo occidental se enfrentará al islámico, se librará en varios frentes. 1. La guerra con armas de fuego en Irak y Oriente Próximo, Siria, Palestina, Turquía y Egipto, Oriente Medio, Yemen, Somalia y Afganistán, y Ucrania. 2. La guerra en los medios de comunicación y el ciberespacio. 3. La guerra económica para obtener recursos y tecnología. 4. La guerra social en el ámbito de la educación, la cultura y el deporte. Esta contienda híbrida se denomina históricamente el Gran Juego. El Gran Juego original se enfrentó principalmente a Gran Bretaña, Rusia y el decadente Imperio Otomano en una guerra continua entre sí para hacerse con el control de la región Transcaucasia y de Asia Central. La filosofía del Gran Juego es enfrentar a los pueblos entre sí, inculcando ideologías basadas en estrictos preceptos religiosos, étnicos o territoriales. Allí donde existan ya tales ideologías hay que cultivarlas y exacerbarlas, y allí donde no existan, inventarlas. Utilizar agentes provocadores y rumores para provocar las reacciones necesarias de paranoia violenta. La desestabilización actual en Oriente Medio y el subcontinente indio es el reflejo de la siguiente fase de un plan de inteligencia británico urdido tras la guerra árabe-israelí de 1973. Requiere la proliferación de guerras tribales, sectarias y étnicas por todas estas regiones, así como favorecer movimientos musulmanes fundamentalistas. Por ejemplo, fue ese plan el que en gran parte guió la desestabilización del Líbano. La guerra del Líbano enfrentó a las comunidades católica, palestina, musulmana, chiita, musulmana suní, drusa y griega ortodoxa del país. La guerra tuvo como consecuencia la división del facto del Líbano por parte de Israel y Siria. El Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el principal comité de expertos de ese país, definía así su visión: si el poder central está lo suficientemente debilitado, no existe una sociedad civil real
que mantenga la unidad del sistema político, ni un sentido real de identidad nacional común, ni una lealtad absoluta al Estado nación. En ese caso, el Estado se desintegra, como sucedió en el Líbano, y se sumerge en un caos de disputas, pugnas, sectas en conflicto, tribus, regiones y partidos. En la actualidad esto se hace a través de organismos como la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, UNPO, con sede en La Haya, una de las instituciones clave en la maquinaria global del Príncipe Felipe y su Fondo Mundial para la Naturaleza, que respalda el plan de desintegrar las naciones para convertirlas en las denominadas bioregiones. El objetivo real de la UNPO es geopolítico: imponer un sistema neofeudal global dirigido por Naciones Unidas. Estos buitres ven en la actual desintegración económica global una oportunidad para lograrlo. La UNPO está jugando un juego delicado, aunque totalmente coherente con la estrategia geopolítica británica. Apoyan las tendencias separatistas, secesionistas, dando por hecho que los rusos, los chinos de la zona continental y otros como los indonesios reaccionarán ajustándose a lo que suelen hacer en tales situaciones, es decir, reprimiendo brutalmente los movimientos étnicos en cuestión. A corto y medio plazo, esa supresión disuade a estos y posiblemente otros movimientos de desafiar al centro, pero se cree que a más largo plazo instiga un espíritu revolucionario. Se trata de una trampa clásica, utilizada una y otra vez por los imperialistas británicos para desintegrar otras naciones o imperios en las últimas décadas. La versión actual del gran juego ha evolucionado hasta tal punto que ahora se sientan a jugar ante el tablero de la historia 6 proyectos globales: Nueva Babilonia, Estados Unidos; Nuevo Califato, terroristas; el Eterno Reino de Israel; Datong, China; Gran Europa y Gran Eurasia. En la actual crisis de la sociedad industrial, que choca con la realidad de los límites de crecimiento, de la capacidad del mercado mundial, los préstamos y el endeudamiento, los recursos naturales y la contaminación, el principal frente de la guerra híbrida son las estructuras financieras mundiales. A su vez, el sistema de comercio internacional basado en los petrodólares estadounidenses se encuentra a la defensiva, atacado por el nuevo dinero digital, blockchains y bitcoins, así como por la antigua medida de valor natural, las onzas de oro y los quilates de diamantes. La situación de transformación global en 2017, el año del gallo de fuego en China, se caracteriza por un grave enfrentamiento entre las élites de Estados Unidos en lo que respecta al modo de salir de la crisis. Los globalistas, las clases dirigentes liberales, las élites bancarias y sus primos los financieros tratan de mantener al flote el sistema del petrodólar de la Reserva Federal, motivados por el ideal de la victoria del liberalismo fariseo de la Nueva Babilonia. Por su parte, los aislacionistas Trump quieren salvar a Estados Unidos como ciudad asentada sobre un monte. El eslogan del presidente Trump, primero Estados Unidos, implica que se luchará por salvar el sueño americano de agricultores, vaqueros y trabajadores comunes a costa del sistema global del petrodólar. Por otro lado, la caída del petrodólar garantizará que la ciudad asentada sobre un monte vuelva a soñar con estar al frente del liderazgo industrial y tecnológico. Por lo tanto, la caída del sistema financiero global basado en el petrodólar será el foco principal de la batalla final de la Tercera Guerra Mundial del nuevo modelo híbrido. La ofensiva estratégica de Trump contra el petrodólar se desarrollará de la siguiente manera. La banca y los círculos financieros estadounidenses veían en la contracción de las burbujas a través de una guerra a escala mundial la forma de salir de la crisis global de emisión ilimitada en dólares por parte de la Reserva Federal. Eso es justo lo que sucedió durante la escalada de las hostilidades contra el eje del mal, proclamada por el presidente estadounidense George W. Bush tras el 11 de septiembre. El eje del mal de estados no gratos incluía países que supuestamente patrocinaban el terrorismo: Afganistán, Irak, Irán, Libia y Siria. Sin embargo, las guerras regionales de Estados Unidos tan solo mantuvieron el status quo del sistema de dominación global basado en el petrodólar. No resolvieron el problema de la crisis. Para acabar con las burbujas
Para acabar con las burbujas que amenazan consumir al mundo en el caos hace falta una guerra mundial. Se hicieron planes para que estallara una contienda de ese tipo a raíz de la escalada de la crisis en Ucrania. Por su parte, los aislacionistas estadounidenses, con su dinero invertido en el sector inmobiliario y la economía real, tienen otra idea para acabar con la crisis: la caída pacífica del propio sistema del petrodólar mediante la liquidación de la Reserva Federal. Una vez desmantelada la oposición financiera bancaria, Trump reorganizará la economía estadounidense. Concretamente, reducirá drásticamente las libertades liberales, reforzará el control estatal, emprenderá la confiscación de bienes y nacionalización de grandes empresas y recursos, y dejará de emitir moneda para sostener la economía mundial. En Estados Unidos, el motor del progreso no va a ser el préstamo con intereses y la diferencia de cambio entre las operaciones de compra y venta de los especuladores, sino el avance en las nuevas tecnologías de convergencia NB&C, Nano Bio Info y el mundo digital de bitcoins y blockchains, con vistas a liderar el camino hacia el transhumanismo. Estas tecnologías de convergencia incluyen la robótica, la cibernética, la inteligencia artificial, la tecnología anti-envejecimiento, la mejora cognitiva, la interacción intercerebral, la realidad virtual, la ingeniería genética, el teletransporte, las interfaces hombre-máquina, la ingeniería neuromórfica y la mejora de las capacidades humanas en el terreno de la defensa. Hay algo que es evidente: por primera vez en la historia entramos en una era en la que la inteligencia colectiva de la humanidad será cada vez menos biológica y billones de veces más potente que en la actualidad. El inicio de una nueva civilización gracias a los medios tecnológicos, lo que nos permitirá superar nuestras limitaciones biológicas y aumentar nuestra creatividad. Donald Trump quiere hacer de esta visión una piedra angular de su presidencia. Su discurso semanal del 25 de marzo de 2017 incluía un potente e inspirador video de 5 minutos en el que anunciaba su intención de liderar al país en su vuelta a la carrera espacial tras 7 años en los que Obama había destruido la NASA y el Programa Espacial Nacional. A Trump le vino la inspiración mirando al vacío por el telescopio Hubble en 1995, cuando se dio cuenta de que aún quedan por descubrir miles o millones o una cantidad aún mayor de nuevas galaxias. Trump comentaba: fue un descubrimiento totalmente increíble, pero esa inolvidable imagen no satisfizo nuestras profundas ansias de conocimiento, sino que las alimentó aún más, y nos recordó lo mucho que desconocemos acerca del espacio y francamente lo mucho que desconocemos acerca de la vida. Con pocas excepciones, los principales medios de comunicación estadounidenses, obsesionados con destruir al presidente estadounidense, movidos por las mentiras del Imperio Británico sobre el peligro que supone Rusia para el mundo, han pasado totalmente por alto este histórico video. No ha habido un presidente que haya inspirado tanto a la nación, desde el llamamiento de John F. Kennedy a ir a la Luna y el llamamiento de Ronald Reagan para que Estados Unidos y Rusia crearan juntos una defensa estratégica en el espacio frente a las armas nucleares. Y aún así la mayoría de la gente no se digna ni a escucharle sin asumir que es nuestra responsabilidad. Para fomentar el progreso, el desarrollo tecnológico y la inversión en una infraestructura nacional decrépita, Trump tiene que dejar de perseguir la cohesión nacional mediante la destrucción y la guerra. En Estados Unidos se necesita la asombrosa cifra de 4.6 billones de dólares para reparar infraestructuras. El continuo deterioro de las infraestructuras estadounidenses no solo perjudicará a millones de ciudadanos y a su economía en general, sino que también perjudicará a la posición que ocupa Estados Unidos en el mundo. El motivo es que otros países, sobre todo China, están avanzando a toda velocidad con una infraestructura superior. Estados Unidos prácticamente no tiene ningún plan para construir vías de tren de alta velocidad.
China ya tiene 20.100 kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad, cerca del 60% del total de kilómetros de vías que hay en el mundo. Su plan es contar con más de 29.000 kilómetros para el año 2020 y casi 48.000 kilómetros antes del 2030. Algunos de esos trenes de alta velocidad unen a las ciudades y las agrupan para ser más productivas. Por ejemplo, eso facilita el ajuste de las capacidades profesionales con los requisitos laborales. El Banco Mundial ha estimado que la agrupación de ciudades mejora la productividad un 10%, lo que significaría un aumento del 10% en los ingresos reales. A lo largo, el plan chino de unir megaciudades mediante trenes con una velocidad próxima a la del sonido, que es de 965 kilómetros por hora, permitirá unir a más de 100 millones de personas que colaborarán en una red totalmente integrada. Un tren que fuera a 560 kilómetros por hora o más podría unir Boston, Nueva York y Washington para convertirlas en una única región urbana integrada. Para poder invertir libremente en el futuro de Estados Unidos, Trump debe superar primero el sabotaje intencionado del futuro nacional que perpetra el arma de la colonización, la Reserva Federal de propiedad privada. Para superar la omnipotencia económica de la Reserva Federal, el equipo de Trump solo dispone de medios políticos y ya se ha hecho pública la dirección en la que se va esta línea política: acabar con el poder del califato negro Wahhabi ISIS, socavando la estabilidad de los regímenes de sus patrocinadores de la economía del petrodólar, Arabia Saudí y Qatar, donde el wahabismo es la religión oficial. En los 2 primeros meses de presidencia, la administración Trump anunció la eliminación de las trabas jurídicas a la presentación de demandas en tribunales estadounidenses contra Arabia Saudí como país responsable del atentado del 11 de septiembre de 2001. De iniciarse procesos judiciales, acabarían con la detención o confiscación de activos saudíes por valor de millones de dólares. Además, Trump ha indicado que se niega a apoyar la oposición moderada al gobierno de Assad en Siria. Esto significa que se da luz verde al ataque de los combatientes de la Guerra Santa, Yihad, proscritos en Occidente y Rusia, por parte de los aluitas sirios, el ejército de Assad, los chiitas, Irán, Líbano e Irak, los kurdos y los turcos. Frente a esto, la familia real de Arabia Saudí ha amenazado con romper el Pacto de 15, un acuerdo en materia de petrodólares firmado en 1945 entre el presidente Roosevelt y el rey Ibn Saud, y poner a la venta todos los bonos del Estado de Estados Unidos. La maniobra político-militar de la administración Trump para socavar el papel y la posición de Arabia Saudí y Qatar en lo que respecta a la geopolítica es en realidad una estrategia bien articulada, cuyo objetivo es socavar el sistema financiero mundial basado en los petrodólares. La caída del petrodólar como unidad básica del cálculo del comercio mundial y como principal moneda de reserva abrirá una vía de salida a la crisis a través de una nueva unidad monetaria mundial. Esto se acompañará de un espectacular aumento de los precios del oro físico y de la hiperinflación. Habrá dos maneras de gravar la deuda cuatrillonaria: primero, convirtiendo la riqueza en el valor unitario natural, la onza y el quilate; segundo, implementando sistemas de dinero digital como blockchains y bitcoins. Establecer el patrón oro del dinero mundial. Ruta A estabilizará el mercado de productos naturales. En este caso, el principal beneficiario será China, la fábrica del siglo XXI. Instaurar el dinero virtual. Ruta B supondrá un gran avance digital hacia el transhumanismo. Aquí quien más se beneficiará será Estados Unidos. ¿Y qué papel desempeña Rusia en esta situación de incertidumbre? Para evitar que el país sufra terremotos tectónicos de transformación global por la inminente caída de los ingresos presupuestarios del Estado y la gravísima falta de ingresos derivados de las
exportaciones, el presidente Putin debe recurrir de inmediato a la experiencia de los bolcheviques para instaurar una moneda soviética sostenible, los ducados de oro de 1922 a 1923, como segundo circuito de circulación monetaria y crear una institución para llevar a cabo una inminente reforma de la circulación monetaria en dos circuitos separados, oro numérico y físico. La salida de Rusia de la crisis mundial no puede llevarse a cabo en el marco de un sistema externo, sino como un elemento dentro del nuevo orden mundial, utilizando sus propios recursos naturales inagotables y volviendo al patrón oro. Sería cuestión de crear un centro emisor independiente de ducados de oro, avalado no solo por las reservas de oro en las cajas fuertes, sino también por las reservas de oro en su forma natural, así como por las divisas, las materias primas y las empresas de defensa a manos del Estado. Ahora bien, Arabia Saudí no va a rendirse. En el primer viaje oficial de Trump al extranjero como presidente de Estados Unidos en mayo de 2017, sus anfitriones saudíes prometieron invertir miles de millones de dólares en la economía estadounidense. Cuando parece agotarse todo el resto de fuentes de crecimiento económico, el complejo militar industrial acude siempre al rescate del PIB, el Producto Interno Bruto estadounidense, con la venta de armas y equipamiento al mayor comprador de armas del mundo, Arabia Saudí, porque cuando se deja de lado la pompa, el esplendor y la ceremonia de la visita de Trump, Arabia Saudí, se descubre que el objetivo principal de la visita del presidente es precisamente eso: vender armas. Cerca de 350.000 millones de dólares en la próxima década, tal como informa The Independent. Según un reciente comunicado de la Casa Blanca, Trump acaba de cerrar el mayor acuerdo armamentístico de la historia de Estados Unidos, en el que se ha negociado un paquete que asciende a más de 109.700 millones de dólares. La Casa Blanca añadía que el acuerdo también reafirmará el compromiso de Estados Unidos con Arabia Saudí. Sin embargo, no es solamente una cuestión de armas. Según Bloomberg, Saudi Aramco firmará acuerdos iniciales y contratos de asociación valorados en cerca de 50.000 millones de dólares con empresas como General Electric Co., Slumberg Limitada y Halliburton Co. Tras el declive del gasto industrial que ha sufrido Estados Unidos en los últimos 2 años, a raíz de la caída de los precios de las materias primas y que ha dejado en stand-by gran parte de la inversión estadounidense, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos está a punto de recibir un nuevo impulso por gentileza del que se ha convertido en el traficante de armas más prolífico del mundo. Así, tanto los neoconservadores de Washington como el todopoderoso complejo militar industrial estadounidense pueden declarar una victoria realmente sin precedente. La asociación entre Washington y Riyadh pone a Siria en un aprieto. A corto plazo, el excepcional conjunto de alianzas y relaciones económicas de Siria lo convierten en una piedra angular de la agitación en Oriente Medio. En 2011 ya advertí de que ese país representaba la primera ficha de una cadena de fichas de dominó que podría abocar a una guerra regional generalizada y atraer a grandes potencias como Estados Unidos y Rusia. Eso fue entonces. Capítulo 19. La crisis siria y el reajuste global. Desde mediados del año 2016 tenía la impresión de que Trump se convertiría en presidente de Estados Unidos, puesto que las élites bancarias de todo el mundo necesitaban un chivo expiatorio para la crisis económica en curso que llevaban muchos años maquinando. Con Trump en el poder, las élites salen beneficiadas de la estrategia siria, ya que con él no existe la moderación, si pueden influir en él para que se desemboque sin preocuparse por las repercusiones en la región. Su chivo expiatorio implicará a todo el conjunto de conservadores con poco esfuerzo por su parte. El vaticinio de George Soros de que Trump fracasará porque es impredecible y no está preparado y que acabará teniendo efectos negativos en los mercados se convertirá en una profecía autocumplida. Al ver quiénes fueron los elegidos de Trump para formar su gabinete, se hizo evidente que se estaba rodeando de miembros de las clases dirigentes que dirigían la Casa Blanca por él, o bien que iba a colaborar de buena gana con ellos.
Lo único que hay que hacer es fijarse en un par de sus elegidos clave para entender la gravedad de la situación. Por ejemplo, el líder de política exterior y camarilla de Trump es James Mattis, secretario de Defensa. Mattis tiene solera en los servicios de inteligencia. Su madre, nacida en Canadá, llegó a Estados Unidos de niña y trabajó para la inteligencia militar del ejército estadounidense en Sudáfrica durante la Segunda Guerra Mundial. El principal objetivo de los servicios de inteligencia estadounidenses era el movimiento pro-nazi en Sudáfrica. El Ocean-Wabran-Wab anti-británico que llevó a cabo actos de sabotaje contra las fuerzas militares leales, el primer ministro James Smuts, que se unió a los aliados contra el eje. El otro miembro de la camarilla de Trump es el secretario de Comercio Wilbur Ross, que llevó puestas unas zapatillas Stubbs y Wooton de $500, con la insignia del Departamento de Comercio bordada al discurso de Trump en febrero, antes de una sesión conjunta del Congreso. A Ross se le conoce como el rey de la compra apalancada, especializado en comprar empresas en quiebra, exalumno de N.M. Rothschild y Sons de Nueva York y administrador de la globalista Brookings Institution. Ross aprendió a economizar incluso a expensas de la seguridad de los empleados. La mina de Sago, que se derrumbó en 2006 en Virginia Occidental tras una explosión de gas y provocó la muerte de 12 mineros, era propiedad de la empresa de Ross, International Coal Group. Ross se quedó de brazos cruzados tras caerse 2 veces el techo en la mina de Sago a lo largo de 2005 y ante los 208 casos de incumplimiento de las normas de seguridad que registró el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos durante ese mismo año, incluyendo 21 incidentes asociados con la acumulación de gases tóxicos. Es una lástima que el señor Trump y su camarilla no muestren la misma preocupación por el gaseo de los mineros del carbón de Virginia Occidental a manos de Wilbur Ross que por el supuesto y dudoso gaseo con gas sarín de los aldeanos sirios por parte de Assad. Su reciente discurso político de alta tensión contra el gobierno sirio y contra Corea del Norte no hace más que confirmar mis sospechas. Así pues, ¿a dónde nos lleva todo esto? A nada bueno. El analista político Brandon Smith va más allá al evaluar el peligro que supone todo ello. Primero hay que considerar que cada vez que parece que el gobierno sirio parece avanzar en la destrucción del ISIS, de repente se produce otro ataque químico que pone a Assad bajo sospecha. En Fuera de Control, publicado en 2015, puse de manifiesto la complicidad del gobierno estadounidense e incluso su ayuda directa para crear el ISIS. En segundo lugar, hemos sabido que la administración Trump está más que interesada en acelerar antiguos proyectos de las clases dirigentes, que implican una acción cinética, es decir, la destrucción y la muerte. Si se mostraron tan dispuestos a reaccionar tan rápido para atacar a Siria sin aportar pruebas que sustentaran el ataque, no debería sorprenderos que quieren atacar Corea del Norte, un país con medios reales que amenazan a objetivos estadounidenses o sus intereses en el Pacífico. Se está sentando un precedente para llevar a cabo un programa continuo de ataques preventivos acelerados. Creo que esto superará incluso la famosa afición de Barack Obama por apretar el gatillo para desestabilizar regiones. En tercer lugar, creo que la gente se olvida de que Siria sigue manteniendo un pacto de defensa mutuo con Irán. ¿Por qué es importante saber esto? Siria no es Libia. Assad no va a caer como Gaddafi a manos de grupos insurgentes como el ISIS. En Siria, el cambio de régimen va a exigir la presencia de una gran cantidad de soldados estadounidenses sobre el terreno. Esto a su vez invitará a cientos de miles de miembros de la Guardia iraní a interceder. Si uno analiza la preparación militar en todo el mundo, se da cuenta de que un país como Irán o Corea del Norte ofrecerá una resistencia mucho mayor que la que se ha visto en Afganistán o Irak. Aunque sigue habiendo países muy pobres desde el punto de vista militar en lo que respecta al gasto en defensa, siguen estando relativamente bien preparados y la brecha tecnológica no es demasiado grande. En una batalla así morirán muchos estadounidenses. Si se plantea una invasión terrestre en Siria,
Lo más seguro es que Irán vaya después y lo siguiente igual será que vuelva a instaurarse el servicio militar en Estados Unidos. Pero cabe tener en cuenta que en este momento los estadounidenses nunca aceptarán el servicio militar obligatorio a menos que sufra un ataque masivo en suelo estadounidense o que ataque a las fuerzas estadounidenses en el extranjero. Así que a corto plazo cabe esperar que se produzca un cierto estupor y consternación.